Círculo Nacionalista de Santiago del Estero, y si me permiten, voy a presentarlo al señor Nicolás Casanseu. Adelante, adelante. Bueno, camaradas, muy buenas tardes. En nombre como miembro del Círculo Nacionalista, hoy tenemos el agrado de contar con el señor Nicolás Casanseu, que fue corresponsal de guerra en, en 1982 en la Guerra de Malvinas. Le cedo la palabra al señor Nicolás Casanseu. Bueno, yo prefiero siempre que participe la gente, pero si quieren les comento algo como introducción y después me gustaría más bien responder preguntas. Arranque nomás. ¿Cómo? Parece que ninguno de los chanos tiene preguntas. Y lo que estábamos viendo esta semana, lo del periodista ¿no? Que habló mal de los veteranos de guerra y de eso es lo que vamos a tratar. Pero eso no nos puede asombrar a ninguno de nosotros. Ese periodista es un mercenario, trabajó hace unos años en Clarín. Silvestre se pasó luego al otro bando y evidentemente dice lo que le ordenan decir, no es un periodista independiente. Además, es doblemente infame porque él fue soldado durante la Guerra de Malvinas y cuando su jefe le dijo medio en broma, mirá que vamos a tener que ir a Malvinas y morir allí, se largó a llorar desconsoladamente. O sea, el menos indicado para acusar de cobardía a nadie, más allá de que el coraje de los soldados argentinos ha sido admitido y hasta exaltado por el enemigo, por los jefes militares ingleses, que hablan del coraje de los pilotos desde ya, pero también de los simples soldados conscriptos. Hay una serie de documentales ingleses que no son conocidos en Argentina. Hace poco uno de mis hijos hizo un compilado con una traducción y subtitulado de esos documentales, y la verdad que los comentarios de los jefes militares ingleses son de un gran respeto, hasta casi de admiración. Está el caso de un suboficial que en la batalla de Monte Longdon cuenta cómo estaban avanzando cuando de repente sale de entre las rocas un soldado, dice: «Hey, hombre», y le empieza a disparar desde la cintura. Abate al combatiente inglés que estaba delante de este hombre, del relato, y lo hiere a este. Y posteriormente cuenta este suboficial que para desalojar a ese soldado tuvieron que tirarle con un misil antitanque, porque era imposible sacarlo de donde estaba trincherado. Así que no nos asombra que haya periodistas mercenarios que mientan. De todas maneras, creo que lo va a pagar muy caro porque la ola de indignación que desató fue enorme. Eso es lo positivo de este hecho, ¿no? La ola de indignación que desató, y creo que no va a poder salir a la calle. Hubo periodistas muy importantes, como por ejemplo Antonio Laje, que le dijo que no le iba a alcanzar la vida para arrepentirse de lo que había dicho. Y desde ya que, aunque presentó disculpas, estas no eran sinceras porque siguió insistiendo que no había dicho lo que sí había dicho. De hecho, hubo inclusive hasta senadores que han condenado lo que él ha dicho, famosos futbolistas como Ruggeri, en fin, la ola de indignación fue muy amplia y eso es lo que tenemos que sacar en positivo. La gente reacciona cada vez más positivamente a lo que es la gesta de Malvinas. Y estas palabras de este periodista que habló tan mal, ¿no? También se puede decir que está dentro del marco de esta contramalvinización, porque antes primero vino la desmalvinización, o algo así. Y ahora hay con el tema
las acciones legales contra algunos veteranos de guerra por las famosas estaqueadas y cosas así. Y también esto formará parte de eso mismo. Sí, por supuesto, la desmalinización no ha desaparecido, ha cedido en parte, pero no ha desaparecido. Y este es uno de esos furibundos desmalinizadores. Lo que pasa es que todavía hay muchísima ignorancia y el lavado de cerebro no ha desaparecido. Hay mucha gente, inclusive bien intencionada, que está convencida de que fue una guerra absurda, que fuimos a pelear armados poco menos que con una escoba y que nos llenaron la cara de dedos, y nada más lejano de la realidad. Pero hay gente que sigue repitiendo eso. Fue un verdadero lavado de cerebro, y claro, duró 38 años, lo hicieron a través de los medios, de películas, a través de la educación, y eso va a ser difícil erradicarlo, porque el Estado es el encargado de contar la verdadera historia de Malvinas y el Estado no lo hace, todo lo contrario, la tergiversa. Entonces necesitamos que el Estado tenga como política de Estado justamente contar la verdad de Malvinas y reivindicar los héroes, que eso lo hace cualquier Estado del mundo, y solo en nuestro país el Estado le da la espalda a esa misión. Un ejemplo, no hay probablemente nadie más ocupado en el mundo que el presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, el presidente de Estados Unidos, cualquiera sea el color político, cuando se produce el aniversario de las Torres Gemelas, del atentado, bueno, ayer fue justamente uno, el aniversario, el jefe de Estado se reúne con los bomberos que lucharon contra el fuego. Y tiene miles de otras ocupaciones probablemente más importantes, pero él considera que esto es sumamente importante, porque reconocer a los héroes es la garantía de que después van a tener otros héroes. Si no tenemos como arquetipos a los héroes, bueno, estamos entregados al primer contratiempo. La población va a levantar las manos y se va a rendir. Y esto no es una metáfora, esto es una realidad. Nosotros tenemos grandes riquezas acuíferas, petrolíferas, alimenticias, territoriales que se están agotando en el resto del mundo y no tenemos un ejército con poder de disuasión. Y no tenemos una población educada en el patriotismo. Cuando vengan a buscar esos recursos, no va a haber manera de disuadirlos o de pararlos. Y quizás todo esto se hace con ese propósito, ¿no? De lotear a la Argentina, porque a los políticos no les conviene una población educada en el ejemplo de los héroes, porque eso eleva a la población y es mucho más difícil llevarla de las narices, y saquearla, engañarla, y entonces es uno de los factores. Yo no tengo ninguna duda de que los políticos sean tan renuentes y remisos a reconocer el coraje de nuestros combatientes, para que no sean modelo, para que no sean arquetipo, y ojo, de cualquier color político, porque si bien el kirchnerismo se mostró muy antimilitar y muy desmalvinizador, tampoco el gobierno de Macri fue malvinizador. De hecho, cuando se hizo en más de una oportunidad el desfile de las tropas el 9 de julio, que ahí hubo una buena iniciativa de la jefatura del ejército de agregar a los combatientes para que desfilaran, el presidente Macri se iba del palco oficial antes de que pasaran los combatientes. Así que esto no es solamente una cuestión de algún color político determinado. Aquí, ya sean unos u otros, le dan la espalda a la gesta de Malvinas hasta el día de hoy. Y tenemos que ser nosotros los que sembremos, así sea una gota en el océano, empecinadamente, y mejor aún, tenemos que ser nosotros, los patriotas, que tratemos de llegar al poder. Yo esto lo digo siempre, y me he encontrado justamente en los círculos nacionalistas con muchos reparos a que hay que tratar de llegar al poder. En el nacionalismo hay una tentación de meterse en una torre de marfil. Yo con este no voy, con estos no voy. Una vez hace muchos años, ya muchos años, le dije a un querido dirigente nacionalista, le dije, los nacionalistas tienen que infiltrar los medios. Y me contestó, no, pero para eso hay que tener mucho estómago. Y sí, hay que tener mucho estómago, pero hay que hacerlo. O sea, sin renegar de los principios de uno,
pero hay que remangarse. Un ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, lo que hizo un héroe de Malvinas, Gómez Centurión, que justamente le había presentado una nueva edición de mi libro, me encontré con él y me dijo, voy a entrar a trabajar en el gobierno de la ciudad, que en ese momento era del PRO. Y yo dije, ¿por qué decidiste eso? Y me dijo, porque hay que remangarse y hay que elegir una trinchera y desde alguna trinchera hacer algo. Entonces después lo atacaron muchos de cómo había ido con un gobierno liberal como el de Macri. Él eligió una trinchera donde la encontró y desde esa trinchera hizo mucho bien, porque estuvo primero en la Agencia de Control de la Ciudad, donde barrió a todos los corruptos. Y no lo dejaron hacer más, porque justamente era un gobierno que estaba dirigido por el pusilánime de Macri. A mí una vez me dijo Gómez Centurión, con 100 comandos y un fiscal que quiera salir en cámara, yo barro con todas las cocinas de la droga en Buenos Aires. Y por supuesto que no se lo dejaron hacer. Después, cuando fue nombrado en la aduana, trató de limpiar los corruptos de la aduana a riesgo de su vida, porque más de uno que lo intentó fue asesinado directamente. En la aduana están muy enquistadas las mafias. Y bueno, le inventaron una denuncia trucha, además encima anónima. Macri la aceptó a pesar de que era anónima, lo separaron del cargo, ensuciaron de alguna manera, nunca le pudieron probar nada, pero bueno, se tuvo que ir del gobierno. Así que es muy importante que sin ceder en ninguno de los principios, uno trate de avanzar hacia el poder. Muy buena su palabra y lo vamos a tener muy en cuenta nosotros que todos los que estamos acá somos nacionalistas. Estaba leyendo en los comentarios y hay algunas preguntas y me voy a ver si leo algunas. A ver, dice, de Gabriel Arenas, dice, Nicolás, me gustaría que nos des tu visión del significado de Malvinas para el nacionalismo argentino, desde el punto de vista estratégico y también desde tu conocimiento del significado de la Revolución Rusa para esta invasión ideológica actual. Bueno, son dos temas muy dispares, ¿no? Malvinas es una gesta nacional todavía no reconocida como tal, pero que indefectiblemente con el paso de los años va a estar a la par de la gesta sanmartiniana. No tenemos tantas epopeyas en la historia de nuestro país. En algún momento esta ficha le va a caer a la gente, tarde o temprano, inflexiblemente. La cuestión es que todavía estén vivos los veteranos, ¿no? Sería bueno. Pero aunque no estén ya vivos los veteranos, por su propio peso se va a imponer la gesta de Malvinas como una causa nacional y reconocidos sus combatientes, si es que seguimos existiendo como nación, porque tampoco está descartado que dejemos de existir como nación. Si uno mira el mapa del mundo en el año 40 y lo mira ahora, hay muchas naciones que han desaparecido directamente. Y eso es algo que nos puede pasar justamente si no renacemos, si no tomamos el toro por las astas y nos damos cuenta que estamos a poco de la disolución nacional. Al menor empujón que nos den, Chile puede ser el nuevo dueño de la Patagonia y Brasil el nuevo dueño del norte. Nosotros seguimos existiendo como nación independiente solo porque Chile y Brasil no se oponen. Si se opusieran, se terminó, porque no tenemos manera de evitarlo, porque estamos desarmados, estamos de rodillas, desarmados en cuanto a Fuerzas Armadas y desarmados moralmente también. Y Malvinas es lo que nos puede volver a rearmar. A mí muchas veces me preguntan si la Argentina va a poder recuperar Malvinas. Bueno, quizás sí, pero lo que estoy seguro es que Malvinas puede recuperar a la Argentina, los valores de Malvinas, los valores eternos, esos que no se pueden contagiar con discursos y solo con el ejemplo de los héroes, que es el coraje, la abnegación, el amor al prójimo, la magnanimidad, la misericordia, todo eso de lo que hicieron gala nuestros combatientes, si es copiado por la población, y para eso primero lo tienen que conocer, puede hacer que la Argentina se levante de sus rodillas. Pero por eso es tan importante para el nacionalismo argentino la bandera de Malvinas.
que es una bandera limpia, pura, noble. Fue una guerra que defendimos la soberanía nacional y el territorio nacional, y eso lo reconocieron hasta quienes juzgaron a la Junta Militar de Malvinas, porque tanto el fiscal Moreno Campo, el famoso fiscal del juicio de las juntas, como el presidente del tribunal, Horacio Catani, que en ese juicio que condenó a los miembros de la Junta de Malvinas, sin embargo, en los alegatos, los dos dijeron que fue una guerra en defensa propia. Así que es súper importante para nosotros que Malvinas sea esa bandera nacional que pueda hacernos restaurar el país. Y con respecto a la Revolución Rusa, bueno, las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy, porque ahí comenzó un movimiento mundial que era el objeto de la revolución mal llamada rusa, pero en realidad fue antirrusa, porque al primer pueblo que se lo exterminó fue justamente al pueblo ruso. Era llegar a conquistar el mundo, lo decían con todas las letras los líderes soviéticos, o sea, el objetivo era crear la República Planetaria Soviética, término exacto, en ruso, la República Planetaria Soviética. Y entonces para eso había que exportar esa revolución, cosa que hicieron denodadamente durante todas las décadas, ya van 100 años, y esas semillas envenenadas, esos huevos de la serpiente, han cambiado de color, pero siguen actuando para la disolución de los estados nacionales, para la disolución de la familia, para la disolución de las tradiciones. Ahora no van de frente como Partido Comunista, pero se han mimetizado en movimientos pseudoecológicos, movimientos pseudofeministas, esta terrible novedad que han impuesto en todo el mundo de la ideología de género. También se ha impuesto, por lo menos en la Argentina, increíblemente, esta reivindicación de la delincuencia, que no es nada nuevo. Nosotros, los argentinos, nos asombramos cómo puede ser que el poder y los jueces consideren víctimas a los delincuentes, en vez de considerar víctimas a quienes los delincuentes matan y roban. Bueno, esto sucedió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética oficialmente se declaró, después de la revolución, que los delincuentes eran un elemento socialmente cercano al marxismo. Y ahora lo están poniendo en práctica acá en nuestro país. La Revolución Rusa, o mejor dicho, insisto, antirrusa, porque el primer damnificado fue el pueblo ruso, que hoy está en vías de extinción por las terribles condiciones de vida que subsisten en Rusia, a pesar de esas vidrieras que hay de Moscú o San Petersburgo, que son solamente eso, vidrieras, pero uno se aparta 100 kilómetros de esas ciudades y la economía es propia del siglo XVIII. Esa revolución sigue con su efecto deleterio envenenando la vida de muchos países, particularmente del nuestro, porque en este momento nosotros tenemos un gobierno claramente marxista, así no lo declare, pero la embestida contra la propiedad privada es clave. Mucho se ha hablado de qué es el socialismo, porque está el socialismo supuestamente democrático. ¿Cuál es el socialismo real, el socialismo marxista? El que niega la propiedad privada de los medios de producción, todo lo demás es disfraz. La cuestión es preguntarse, ¿respeta la propiedad privada o no la respeta? Y evidentemente el gobierno que tenemos en este momento no respeta la propiedad privada. Y el gobierno anterior le ha abierto las puertas a este gobierno. La verdad que no se ha diferenciado mucho ideológicamente, fue un gobierno también progresista de izquierda, introdujo el matrimonio homosexual, introdujo el aborto, introdujo la teoría de género, le dio más dinero a los grupos sociales que manejan masas de gente a la que han acostumbrado a no trabajar, le dio inclusive más dinero que el gobierno anterior kirchnerista. La revolución de 1917 lamentablemente sigue propalando su efecto deleterio con otros disfraces,
en el resto del mundo y particularmente en nuestro país. Realmente me ha sorprendido mucho de escuchar que el pueblo ruso está en peligro de extinción, ¿eh? Me sorprendió. Otra pregunta, también de uno de los participantes, Francisco Marañón. Le pregunto a Nicolás, ¿es cierto que el comandante del batallón de infantería mecanizada Quinta quiso iniciar un contraataque para desalojar a los ingleses y no lo dejaron? Pregunto. Lamentablemente es falso. Lamentablemente es falso. El batallón de infantería de Marina 5 nunca lanzó un contraataque. De hecho, solo pequeñas fracciones del batallón de infantería de Marina 5 combatieron en combate de infantería, que son la sección del teniente de corbeta Vázquez, la sección del guardiamarina Koch, pero el batallón en sí no salió de sus trincheras y no realizó ningún contraataque. Otra pregunta del camarada Moreno José Antonio. Pregunto si se puede avanzar en una política soberanista respecto a Malvinas alineado con las potencias atlantistas que apoyan a Gran Bretaña. ¿Qué opina de un acercamiento por lo menos pendular con Rusia? Algo así como está haciendo actualmente Turquía con Estados Unidos y Rusia. Bueno, sería peor el remedio que la enfermedad. La Unión Soviética, que ahora se llama Federación Rusa, está gobernada por la misma gente que gobernaba la Unión Soviética ideológicamente. Putin es un ex asesino de la KGB y Putin mismo dijo, no existe tal cosa como un ex agente de la KGB. Putin con mucho orgullo dice que conserva su carnet del Partido Comunista. Esta es una de las grandes tentaciones en las que ha caído un sector importante del nacionalismo argentino, llevado por la prédica en parte del padre Alfredo Sáenz y de la revista Gladius, que de repente han visto lo que no existe. Putin como estadista cristiano. Putin es ateo. Pero lo que pasa es que el comunismo ha cambiado de táctica. Antes iban de frente y directamente exterminaban a los creyentes. No pudieron exterminarlos, entonces ahora lo que hacen es algo mucho más diabólico, que es un sincretismo, una mezcla para disfrazar sus intenciones, y es confundir. Por ejemplo, en la Unión Soviética, que hoy se llama Federación Rusa, en la gorra de los oficiales del ejército está el águila bicéfala, que era el escudo de la Rusia imperial, con la estrella roja, que era el escudo del comunismo. Entonces, de repente tienen gestos que parecen de nacionalismo y de repente tienen gestos que muestran claramente que nunca han dejado de ser lo que eran. Y en esta trampa terrible ha caído una gran cantidad de nacionalistas argentinos que la verdad es difícil de entender porque está muy a las claras de que no tiene nada que ver ni con las tradiciones, ni con la religión, el gobierno de Putin. Pero hay una cuestión de que la desinformación, los llamados fake news, juegan acá también, supongo, un papel muy importante. Están circulando desde hace mucho tiempo en YouTube videos de Putin hablando, por ejemplo, de política internacional o de la celebración del aniversario de la Segunda Guerra Mundial, y alguien muy taimado le ha puesto subtitulados que hablan de la protección de la familia, de la religión, totalmente inventado, totalmente trucho, que eso también supongo que ha llevado a la confusión. Esto es realmente difícil de explicar, pero quizás también, de algún lado, se puede explicar con esa añoranza que tiene el nacionalismo argentino del hombre fuerte, ¿no? Del caudillo, sin investigar bien qué clase de caudillo es. Y Putin también creo que ha tratado de crear esa imagen del caudillo, del supermacho. Putin se ha sacado fotos con osos, nadando supuestamente nadando con tiburones, con el pecho descubierto. Un humorista dijo que había que hacer una colecta a Putin porque no tenía ni para la camisa, siempre andaba
con el torso desnudo, mostrando esa imagen de macho, y quizás también eso fue algo que sedujo a una parte del nacionalismo argentino, lo que habla muy mal, ¿no? De que por una imagen de macho podamos alinearnos políticamente. Habría que ver qué clase de macho es, ¿no? Y si no es macho menos. Y la otra cuestión que supongo que seduce a partes del nacionalismo argentino es esto de que supuestamente Putin está en contra de los homosexuales. Pero eso tampoco es una cuestión definitoria, porque si el que está en contra de los homosexuales tiene que ser un personaje aceptable políticamente, bueno, entonces sigamos al Che Guevara. No había nadie más anti-homosexual que el Che Guevara. Al Che Guevara le decían el mataputos, lo metían en campos de concentración. Todos los regímenes totalitarios persiguieron a los homosexuales, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi. Eso no puede ser un criterio para estar del lado de alguien. Así que, volviendo a la pregunta, yo creo que sería el peor negocio. Nosotros tenemos que ser independientes, por algo somos nacionalistas, no tenemos que alinearnos con nadie. Por supuesto, hay mal mayor y mal menor, pero ya lo dijeron muchas veces los ingleses que saben de esto, no hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Argentina tiene que ser un país que tenga una política exterior independiente, y ahí sí vamos a poder recuperar las Malvinas. Porque ¿por qué no pudimos recuperar las Malvinas? Porque los ingleses no dan nada gratis. A los ingleses hay que mostrarles los dientes. China les mostró los dientes y dejaron Hong Kong. Nosotros estuvimos a punto de tener un arma que podía hacer desalojar a los ingleses Malvinas, que es el famoso misil Cóndor 2, que lo creó el Comodoro Guerrero, y bueno, por no tener una política independiente, mataron ese proyecto. Pero si nosotros tuviéramos ese misil que tiene alcance como para llegar a Malvinas, o si tuviéramos desarrollado un artefacto nuclear, se van, los ingleses se van, sin necesidad de tirarle la bomba atómica, ni mucho menos, solo el saber que tenemos esa posibilidad. Entonces yo insisto, había una frase hace mucho tiempo del peronismo, ni yanquis ni marxistas, tenemos que ser independientes. Sí, así es. Otra pregunta más del camarada Joaquín Rodríguez. ¿Qué se puede decir de los intereses sobre la Antártida? ¿Es clave en los planes de los gobiernos que tuvimos? Absolutamente clave. Por eso, uno de los motivos fue de la Guerra de Malvinas que las grandes potencias, Inglaterra y sus aliados, querían asegurarse a futuro la proyección sobre la Antártida. La Guerra de Malvinas no fue otra cosa que asegurarse a futuro el cruce interoceánico, el petróleo de Malvinas y sobre todo la proyección a la Antártida, que es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Hay un tratado antártico que hasta el 2048 nadie puede reclamar soberanía, pero en el 2048 todo el mundo se va a lanzar a esos últimos recursos del planeta. Y esto ya lo decía hace mucho tiempo, yo lo entrevisté hace muchos años al coronel Jorge Leal, que fue el primer argentino que llegó caminando al Polo Sur. Y ya entonces Leal decía, sin Malvinas no hay Antártida. Y eso lo entendieron muy bien los ingleses, y evidentemente el día de mañana va a ser el blanco preferido de ellos. Inclusive hace unos años los ingleses bautizaron como tierra de la reina Isabel al sector antártico argentino. De Facundo. ¿Es cierto que habían puesto fuera de combate un buque inglés con una misilera adaptada a un carretón? ¿Con una misilera? Adaptada a un carretón. No. Hubo una misilera así, pero se usó en combate terrestre. No, nosotros pusimos fuera de combate un buque inglés en una proeza de la ingeniería militar argentina, y es que sacamos de un buque un Exocet, o sea, que era mar-mar, lo llevamos a Malvinas y lo convirtieron en tierra-mar. Entonces los ingleses, que venían impunemente a bombardear de noche, porque de noche nuestra aviación no podía atacarlos, de repente se vieron sorprendidos con un disparo de Exocet desde tierra que les puso fuera de combate a la fragata Glamorgan.
acá hay una ampliación del camarada Moreno con respecto a una alianza, digamos, geoestratégica con Rusia, ¿no? Pregunta porque cree que las potencias demoliberales y el poder financiero internacional apoyaron la revolución bolchevique en Rusia, o algo así de eso. A ver, ¿por qué cree que las potencias demoliberales y el poder financiero internacional apoyaron a la revolución bolchevique en Rusia? Esa es la pregunta. Bueno, porque el reinado del zar Nicolás II era el reinado del último príncipe realmente cristiano sobre la tierra. Y eso era intolerable para la banca mundial, para los liberales, tanto como para los comunistas. Y los banqueros de Nueva York apoyaron esto en un ensañamiento ideológico, pero al mismo tiempo en una ceguera. Hay una anécdota muy interesante de una reunión del Politburó de Lenin con los máximos jefes comunistas, y Lenin, enfervorizado, decía, y vamos a colgar a todos los capitalistas. Entonces uno de sus adláteres, Karl Radek, que tenía cierto sentido del humor, le dijo, pero estimado Lenin, para ahorcar a todos los capitalistas no vamos a tener suficiente soga. Y la respuesta de Lenin fue, se van a pelear por vendernos la soga. La ceguera de muchos capitalistas apoyando al comunismo, bueno, es un reflejo de eso. ¿Puedo hablar un momentito? ¿Qué tal, camarada? Sí, por supuesto que sí, estaba esperando que aparezca. Bueno, disculpen, tenemos un inconveniente técnico. Buenas noches, Nicolás. Hola. Solamente agradecerte, ya lo hicieron seguramente, ya te han presentado, y gracias por compartir estas charlas y por siempre estar predispuesto para aquí, para el norte, diríamos. Siempre fuiste un hombre que llevaste tu mensaje a los camaradas norteños, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de escucharte una vez más, después de tu primera visita allá por el año 2017. Así que, nada más que eso, continuemos nomás con las preguntas al camarada Nicolás Casanseu. Sí, en unos pocos minutos tiró tantos datos, así soltó tantos datos que no sé por cuál de preguntar, ¿no es cierto? No sé si algún camarada quiere ampliar alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, con respecto a la primera pregunta, hace poco salió una nota donde decían eso, y esto es falso, de toda falsedad, porque la propuesta de ayuda de la Unión Soviética existió, pero fue rechazada. En el único caso en que se aceptó información proveniente de la Unión Soviética, y esto me lo dijo el jefe de la Fuerza Aérea, el Amidoso, con quien hablé después de la guerra, el único caso que se aceptó fue cuando nosotros atacamos al Invencible y se aceptó información satelital para poder plotear su ubicación, porque el portaaviones Invencible estaba muy protegido, escoltado, y la manera única de poder acceder a él era dar todo un enorme rodeo y atacarlo como si nuestros aviones vinieran de África, lo cual fue realmente una proeza, porque hubo que hacer 2 reabastecimientos en vuelo y no uno, y tratar de sorprender por sorpresa al portaaviones. La ayuda de la Unión Soviética no iba a ser gratis. O sea, nadie da nada gratis. Y una de las condiciones que había puesto la Unión Soviética para ayudarnos a nosotros era que los oficiales argentinos fueran a formarse a Moscú, es decir, que fueran a someterse a un lavado de cabeza. Y afortunadamente esto no fue aceptado.
¿Alguien tiene otra pregunta para hacerle al... Buenas noches, camarada. Buenas noches, Nicolás. Soy Edgardo Moreno de la banda Santiago del Estero. Bueno. Sí, aparezco como José Antonio, pero es el nombre de mi hijo. Bueno, quería preguntarte, Nicolás, ¿qué opinas vos? ¿Por qué fracasaron los ejércitos blancos contrarrevolucionarios en su lucha contra el comunismo? Bueno, buena pregunta. Hubo varios ejércitos blancos, pero estaban en la periferia. El centro lo tenían rojos. Hubo distintos motivos, ¿no? El estar en la periferia fue uno. El hecho también de que estaban, digamos, formados en los antiguos principios nobles del voluntariado. O sea, eran ejércitos de voluntarios. ¿Qué hacían los comunistas? Los comunistas movilizaban y obligaban a pelear, y el que no peleara lo fusilaban. No tenían esos remilgos. También en la tradición de los aliados de Rusia, porque Rusia estaba aliada, estábamos en plena Primera Guerra Mundial, con los países occidentales, y el ejército blanco, el heredero del ejército del zar. O sea que la alianza teóricamente seguía con las potencias occidentales, que prometieron ayuda y no la brindaron. Pero el problema absolutamente fundamental, a mi juicio, de la derrota de los ejércitos blancos es que no tenían una propuesta programática positiva. Ellos habían reaccionado, todo lo mejor de Rusia había reaccionado contra esta banda de delincuentes rojos, pero no tenía un programa positivo de decir, vamos por esto. Era, vamos a quitar a los rojos del medio y después una asamblea constituyente va a decidir el futuro destino de Rusia. En tanto que la propaganda comunista ofrecía cosas muy concretas. Por ejemplo, uno de los eslóganes era, el que fue nadie lo será todo. Robad lo robado. Apelaba a los instintos más bajos de la gente y ofrecía una utopía total, ¿no? La del paraíso en la tierra que vendría cuando llegue el comunismo, en tanto que los ejércitos blancos no tuvieron la decisión, sus jefes militares evidentemente o se equivocaron en algunos casos y en otros casos no podían hacerlo justamente por la presión de los aliados occidentales de levantar la bandera del zarismo, del zar. Y esto encuentra su comprobación en una anotación de nada menos que de León Trotsky, el jefe del Ejército Rojo, que tiene una frase que dice, si los blancos hubieran lanzado la idea de un zar campesino, nosotros no durábamos ni 2 semanas. O sea, que básicamente el no tener una propuesta positiva, programática, fue, yo creo, la causa principal de la derrota de los blancos. Si nadie más quiere hacer una pregunta, ¿puedo seguir yo preguntando? Yo quiero hacer una pregunta. Bien, bien. Buenas noches. Quería preguntar, como preguntó un camarada aquí, que al final de la guerra se ha extendido un rumor que decía que si ganábamos nosotros la guerra, si teníamos victoria, iban a bombardear Argentina, sobre todo Córdoba y creo que Buenos Aires. En Córdoba porque estaba la fábrica de aviones, ¿puede ser? Sí, ¿Qué hay bueno, de cierto? Eso quería saber. es una versión falsa. Bueno, nació probablemente de fuentes tan fidedignas como Charly García, ¿no? No bombardea en Buenos Aires, una de las canciones que creo que hizo. Gran Bretaña jamás hubiera atacado blancos civiles, y menos con bombas atómicas, como se sigue diciendo hasta el día de hoy. Eso es un absurdo total. Primero y principal porque si hubiera atacado blancos civiles, y menos con bombas atómicas, se hubiera convertido automáticamente en el paria del mundo. El mundo no iba a aceptar un Hiroshima y Nagasaki otra vez. Pero además, aunque Gran Bretaña lo quisiera, Estados Unidos jamás se lo hubiera permitido. Porque para Estados Unidos nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, jamás hubiera permitido una bomba atómica
un ataque a civiles en su patio trasero. Sí, se repite mucho esto de que si nosotros hubiéramos ganado, como opción lo único que podía pasar es que vendrían con más. No sé si vendrían con más, porque no le quedaba mucho más. Mandaron una flota de 114 buques. Era bastante grande lo que mandaron y no sé si le quedaba mucho resto. Pero lo fundamental, a mi juicio, es que si esa flota retrocedía, y todos los jefes militares ingleses dicen que estuvieron a un tris de retroceder, nosotros podíamos negociar desde una posición de fuerza. Ya sería otra cosa. Y Estados Unidos siempre estuvo empeñado en parar la guerra, porque no le convenía. Sobre todo la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Jim Kirkpatrick, que estaba presionando a Inglaterra, incluso durante la guerra, para que se siente a negociar, y justamente Thatcher hunde al crucero Belgrano para no poder dar marcha atrás. Así que esto de los ataques a los civiles me parece que es absolutamente infundado. Muchas gracias. Hay preguntas acá que han escrito algunos camaradas. Una pregunta de Facundo: ¿es cierto que Libia había ayudado con armamento a nuestro ejército? Libia mandó 2 aviones llenos de armas, pero eso no hizo ninguna diferencia fundamental. Esas armas ni siquiera llegaron a Malvinas. Llegó armamento de fabricación soviética a Malvinas, pero nos proveyó Perú. Perú nos proveyó de cohetes SAM-7, y hasta un oficial peruano llegó a Malvinas y en funcionamiento. Pero lo de Libia no fue significativo. Tampoco la ayuda de Perú, digamos, esos cohetes SAM-7 no fueron significativos. Lo más significativo de la ayuda del Perú fue la decisión o el deseo de acompañarnos y de luchar con nosotros. Y nos prestó, en realidad no los prestó porque también ahí hubo un pago, pero bueno, nos cedió 10 aviones Mirage, pero no tampoco llegaron a ser usados porque Menéndez se rindió bastante sorpresivamente. Voy a hacer una pregunta, camaradas. Nicolás, ¿qué es de cierto sobre la versión de que horas finales de la rendición hubo un intento de golpe, una supuesta reunión entre Rico y Zenelin, queriendo hacer un golpe y proseguir la resistencia y librar una batalla final en Puerto Argentino, y donde el coronel Zenelin se negó? ¿Es verdad esto? Y si es cierto, si nos puedes dar detalles. Sí, es verdad, solo que lo que se proyectaba no era un golpe. La idea fue del mayor Castañeto, el jefe de la compañía 601 de comandos. Se la propuso a Rico, Rico aceptó. Y yo inclusive una vez le pregunté a Castañeto, le digo, bueno, yo había escuchado la versión de que le iban a pegar un tiro en la pierna a Menéndez para sacarlo del medio, y Castañeto se reía, no hace falta. O sea, Menéndez era un pelele, no hacía nada. No. La idea era hacer una última resistencia, salvar el honor del ejército con voluntarios o con los comandos y los que se quisieran plegar. Había 2 compañías de comandos, se iban a plegar también los comandos de la Gendarmería Nacional, y la idea era atrincherarse en la casa del gobernador, porque la casa del gobernador era el símbolo del poder en la isla, y vender cara a sus vidas. Empezaron a hacer un trabajo de relevamiento para eso, pero el día 8 de junio le ofrecieron estos mayores Rico y Castañeto que el que encabece esa defensa fuera Zenelin, y Zenelin se negó. A pesar de que él se negó, como te digo, los mayores Rico y Castañeto siguieron planificando cómo iba a ser eso, pero aparentemente la noticia llegó a Menéndez. Menéndez los envía a los comandos del otro lado de la bahía, la península de Freycinet, quedan enredados en combates allí, y Menéndez aprovecha para rendirse. El motivo que dio Zenelin para no encabezar esa defensa fue que no se podía romper la cadena de mandos. Llamativamente, una vez en el continente, rompió la cadena de mandos. Entonces no era realmente el principal motivo, uno podría sospechar.
Ahora voy a leer otra pregunta del camarada Gabriel Arenas. Se extendió un rumor hacia el final de la guerra en Malvinas de que los ingleses enviaron un avión con una bomba atómica. Muy bien. Entonces creo que ya la respondió, ¿no? No, jamás iban a tirar una bomba atómica, y menos desde un avión, no. Esos son fantasías. Y la otra dice, ¿puede ser que perdimos por decreto la guerra? ¿Perdimos? Por decreto. ¿Y qué significa por decreto? O sea, así dice la pregunta. No, perdimos la guerra porque nuestros generales no se jugaron. A mí muchos me dicen, bueno, esta idea de dar un último combate hubiera sido una masacre, pero igual los ingleses ganaban, o sea, no tenía sentido que Menéndez encabezara una última batalla. Pero yo lo que sostengo, y lo vi con mis propios ojos, que Menéndez no se rindió el 14 de junio. Menéndez llegó rendido a las islas. Fue de una pasividad total, nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, nunca estuvo al frente con los soldados. Entonces no es que el 14 era demasiado tarde. No se jugaron los generales que había en las islas. No perdimos la guerra por los soldados de 18 años, la perdimos por los generales de 50. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, Nicolás, ¿qué opinas vos? ¿Es cierto que el pueblo ruso y sobre todo algunos intelectuales como Solzhenitsyn, no sé si se pronuncia así, miraban con esperanza al modelo occidental y cristiano mientras soportaban el terror del régimen comunista, y después se desilusionaron cuando cayó el comunismo y vieron que en Occidente había desaparecido ya la cosmovisión cristiana, las raíces clásicas de la cultura y en definitiva cambiaba el mismo espíritu inmanentista que es la esencia del comunismo? Bueno, sí, no solo Solzhenitsyn se decepcionó de Occidente, sino que Occidente se decepcionó también de Solzhenitsyn, porque ellos esperaban de que fuera un gran demócrata progresista, y cuando fue invitado a dar una charla, un discurso en la Universidad de Harvard, fustigó justamente a Occidente por todo esto que vos decís, básicamente por su materialismo y por su cobardía. Y esto no se lo pudieron perdonar nunca. O sea, de ahí en más lo transformaron en fundamentalista, extremista, partidario de Khomeini, todo ese tipo de insultos, ¿no? De que era un extremista. Y la pasó bastante mal. Él estaba exiliado en Estados Unidos, en una zona muy alejada de los centros grandes, y bueno, sufrió, digamos, un ataque de los intelectuales norteamericanos y de los medios norteamericanos que estaban muy decepcionados de que él no se hubiera abrazado a ese sistema materialista que él rechazaba, como bien decís, por igual que al comunismo. Ahí el discurso que haces menciones se realizó después un pequeño opúsculo que se llama El suicidio de Occidente. Y el suicidio de Occidente, que es un pequeño libro de Alexander Solzhenitsyn, y ahí hizo, como bien decías vos, ¿no? ¿Cómo es el papel de la prensa, de los medios de prensa, donde él fustiga enormemente la actitud y la manera en que la prensa cada vez más va induciendo a la sociedad, ¿no? Con los diferentes, como una forma de penetración paulatina de los medios de prensa en la familia y en la sociedad, y el perjuicio que eso genera también, ¿no? Y lo que lo estamos viendo hoy en día con los acontecimientos actuales que estamos viviendo, con todo el tema de la pandemia y de la cuarentena, y que hay que estar en la casa, y que aquí no hay que salir, y que las cifras y los muertos, y quién tiene más muertos, quién tiene menos muertos, y el papel que está jugando la prensa, y vos como hombre de periodista, periodista de guerra, y estás en los medios, ¿qué
te saco un poquito del tema de Malvinas y viendo la realidad que estamos teniendo hoy en día, ¿qué opinión nos puedes dar, Nicolás? El papel de los medios de prensa actuales ante la realidad que estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente tenemos distintos factores, ¿no? Uno de ellos es que muchos medios de prensa se van alineando con el poder de turno, y no hablo solamente del poder local, sino del poder internacional. Bajan línea, muchas veces nosotros pensamos que esto se originó acá, y no, esto se originó, no sé, en las Naciones Unidas. La ideología de género no es un invento argentino, esto vino bajado de afuera. Y los medios de prensa en gran proporción se van alineando con los factores de poder. Ha nacido además, por otra parte, esta contradictio in terminis que es el periodista militante. O sos militante o sos periodista, porque no podés acomodar los hechos a tu militancia política, cualquiera sea el color de tu militancia política. El periodista militante es sinónimo de propagandista, no de periodista. Y lo vemos claramente en nuestro país. Esto que habíamos comentado al principio de esta charla, que salga un periodista oficialista como Gustavo Silvestre a decir que nosotros perdimos cobardemente la guerra. Esto no lo dijo él porque se le ocurrió, porque a él le bajan línea. Es un mercenario que cobra muy bien, se ha convertido en una persona rica, pero le dicen lo que tiene que decir. Y en este constante bombardeo contra las Fuerzas Armadas, esto tiene un propósito, y es que la gente no se dé cuenta de que necesitamos Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas son tan horribles, tan cobardes y tan sangrientas, 40 años después de Videla, seguir fustigándolas, es para que la gente no piense, no se pare un segundo y diga, pero paremos un poco, necesitamos Fuerzas Armadas y no las tenemos. Nosotros, en este momento, las Fuerzas Armadas en Argentina son un plan. El dinero que hay para el presupuesto de las Fuerzas Armadas es pagarles los sueldos, nada más. No tenemos buques, no tenemos aviones, no tenemos nada. Y la prensa sigue fogoneando este odio y discriminación hacia las Fuerzas Armadas como si estuviera todavía en el poder Videla y Macera. Tengo una curiosidad, Nicolás. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ajá. Es una curiosidad. ¿Existen en Rusia, Nicolás, actualmente alguna fuerza política, algunos movimientos de carácter monárquico, o por lo menos conservadores o republicanos, pero que sean sinceramente anticomunistas? Muy pequeñas islitas de un archipiélago muy finito, porque lo que hace el gobierno de Putin a los enemigos es o cooptarlos o destruirlos. O los coopta o los envenena, como ha pasado hace poco. Hace poco han vuelto a envenenar a un opositor político. No era ni monárquico ni tradicionalista, pero se oponía a Putin, y lo han envenenado. Inclusive, esto es un dato histórico, Putin, cuando era agente raso de la KGB, se especializó en venenos. Y curiosamente está usando esta expertise para liquidar a los que le molestan. Lamentablemente no se puede hablar de un movimiento importante desde un anclaje religioso, nacional, patriótico, tradicionalista ruso enfrentado a Putin. En este momento no. Bueno, no sé si puedo leer otra pregunta acá de los comentarios. Sí, claro. Bueno, dice, ¿qué postura habían tomado los grupos guerrilleros sobre la gesta de Malvinas? Bueno, esto es interesante porque en ese momento hay una grieta mucho más profunda que la que hay hoy, ¿no? Y sin embargo,
Malvinas es la única causa nacional con la cual están de acuerdo el 99% de los argentinos, y eso se verificó en ese momento también. En ese momento, montoneros que estaban exiliados en el exterior se presentaban en las embajadas argentinas ofreciéndose de voluntarios, e inclusive la Armada configuró un grupo comando compuesto por marinos y guerrilleros, que poco tiempo atrás se estaban matando entre ellos. Hizo este comando y lo envió a Gibraltar para tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. Esto demuestra hasta qué punto Malvinas es una causa nacional que hace que las diferencias cobren una importancia secundaria. Este envío del comando lamentablemente no tuvo éxito porque quizás hubieran podido dinamitar algún buque en abril, pero como la Junta Militar estaba negociando o esperando atentado, y finalmente este grupo fue descubierto por la policía española, que frustró el intento. Pero me parece muy significativo de que dinamiteros montoneros, uno de ellos había dinamitado tiempo atrás a la fragata Santísima Trinidad nuestra, en este caso se había sumado en la gesta común. ¿Alguien más, camaradas? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Adelante. Quería hacer una pregunta que tenía otro camarada, pero que no ha podido estar presente hoy. Es sobre qué hay de cierto y qué hay de falso con lo que se dice al respecto sobre el ataque de las fuerzas británicas en las costas patagónicas. Eso es un invento total, nunca ocurrió, y hay intereses para que esta falsedad se divulgue. Lamentablemente está este fenómeno de los movilizados, que son los soldados que fueron trasladados al sur, pero que no fueron a Malvinas ni participaron de ningún combate, mientras la población y el gobierno le daban enteramente la espalda a los combatientes de Malvinas. Ninguno de ellos se proclamó combatiente. Después, con el gobierno de Menem apareció una miserable pensión, un equivalente de $100 por mes. Tampoco ninguno de ellos reaccionó diciendo yo también soy veterano. Pero cuando después de muchas algo de que no fue una concesión del gobierno de Kirchner, sino que la policía kirchnerista los apaleaba, inclusive llegaron a entrar de prepo en la Casa Rosada y lo agarraron del pescuezo a Aníbal Fernández, y finalmente les dieron una pensión digna. Bueno, entonces, no digo que todos, pero bueno, una buena parte, dijeron, no, nosotros también somos combatientes. Claramente muchos de ellos lo que querían era que se los reconociera como combatientes para recibir, que ellos dicen, nosotros dispuestos. Bueno, esa voluntad le pueden hacer un diploma, pero no, evidentemente ellos quieren el dinero. Bueno, si al Estado le sobrara dinero, a mí no me importa que le den esa pensión, ¿no? Aunque muchos la considerarían injusta. Pero lo que nunca se puede aceptar es que se le diga veteranos o combatientes, porque no combatieron. Y el ingenio popular los ha estigmatizado con un hallazgo, ¿no? Una frase irónica que dice, son los casi boys, casi voy a la guerra, ¿no? Y los combatientes que sí pelearon dicen, y nosotros casi no volvemos de la guerra, no es lo mismo. Pero no hubo combates en el continente. Eso está inventado para demostrar que ellos también pelearon y por lo tanto merecen ese reconocimiento de combatientes y por ende las pensiones. Yo tengo una pregunta, ya que tocó el tema. Con respecto a las pensiones que se le da a los veteranos de guerra, ¿está bien, es una buena acción entregar una pensión a cada veterano de guerra? ¿Si está bien dárselas o si son buenas las pensiones? No, si está bien dárselas.
Bueno, en ese sentido, la Argentina fue bastante generosa, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, no le dan ninguna pensión al veterano, a menos que haya quedado inválido, o al menos que haya sido condecorado con la máxima condecoración al valor en combate. Ahí sí. En ese sentido, la Argentina fue generosa, pero también se puede pensar que es una compensación justa. ¿Por qué? Porque hubo abandono de personas durante muchos años. O sea, en Estados Unidos volvían los veteranos y tenían una serie de beneficios y consideraciones muy importantes. Un veterano en Estados Unidos podía tener su carrera gratis, que cuesta fortunas, en las universidades son pagas, y toda una serie de beneficios. Inclusive, por ejemplo, para conseguir trabajo, el ser veterano en Estados Unidos tiene prioridad el que es veterano ante el que no fue veterano, ¿no? Al revés de acá. Acá durante largos años no se le daba trabajo a los combatientes. El combatiente cuando vuelve de Malvinas va orgulloso a pedir trabajo y muestra su certificado de veterano y no consigue hasta que se da cuenta que tiene que esconder que ha sido veterano para conseguir trabajo. Y cuando lo esconde ha pasado que si era clase 62 o 63 no le daban trabajo. Había una discriminación feroz. Así que desde ese punto de vista del abandono del Estado, que además, sumado a otros factores, provocó muchos suicidios, se habla de centenares de suicidios por este estado de abandono, se podría considerar que es una compensación razonable. Bueno, Perdón. Una pregunta. El día 11 de septiembre, bueno, hemos recordado el Día del Maestro. Y entre los nacionalistas en un grupo se generó un pequeño debate, ¿no? Pero ahí el 11 de septiembre siempre se lo reconoce a un hombre que cayó en Malvinas, Julio Cao. Si nos puedes hablar un poco de ese maestro, por eso quería recordarlo, que lo recuerdes vos, mejor dicho, estimado Nicolás, de este maestro que cayó en Malvinas, conmemorando un poco también el 11 de septiembre, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de él. Sí, Julio Cao era maestro, había pedido prórroga, no le correspondería ir porque tenía un hijo, estaba casado, y sin embargo él se presentó para ir. Y la madre, horrorizada, pobrecita, le dice, pero ¿cómo vas a ir si no tenés necesidad de ir? Y le dijo, yo en la escuela enseño las proezas de San Martín de Belgrano. Si yo no voy, ¿cómo les voy a contar de San Martín y Belgrano cuando yo no fui capaz de ir? Y va, y está en el regimiento 3 de la Tablada, y participa en el contraataque la última noche, del 13 al 14 de junio, en la sección de Víctor Hugo Rodríguez, donde Monte Templeton, en un lugar que se llama Wireless Ridge, él llevaba una suerte de misil y lo alcanza de lleno una descarga y ahí muere. ¿Puedo? Nicolás, te llevo de vuelta a Rusia. Sí. Hace años leí, no recuerdo en dónde, así que por ende no sé la fiabilidad de la fuente, pero leí respecto al asesinato del zar y de su familia, que por el ensañamiento, por la crueldad y por otros elementos que rodeaban a su muerte, ¿hubo en ese crimen algo o algún componente de odio religioso, de satanismo, de crimen ritual, algo así? ¿Tienes alguna información al respecto vos? Bueno, yo he leído eso también, obviamente. Se dice que había en la casa donde los mataron unas inscripciones cabalísticas. No me consta que haya sido un crimen ritual, lo que sí no tengo ninguna duda de que fue asesinado justamente por ser un príncipe cristiano. De hecho, la Iglesia del Exilio de Rusia
la Iglesia Ortodoxa Rusa del exilio lo canonizó junto con su familia como mártir de la fe. Y lo mismo hizo después, un poco a regañadientes, la Iglesia Oficial de Rusia. Evidentemente, él era todavía, a pesar de la abdicación, un príncipe cristiano que podía poner en peligro a esta banda de facinerosos comunistas, porque cuando él lo fuerzan a abdicar al trono, y él lo hace para evitar justamente el derramamiento de sangre, él abdica el trono a favor de su hermano Miguel. Pero Miguel también rechaza el cargo, y entonces al rechazarlo queda sin efecto la abdicación, seguía siendo él el zar de Rusia. Y era una presencia molesta, estábamos en medio de la guerra civil, los ejércitos blancos estaban acercando a Ekaterimburgo, donde él estaba prisionero junto con toda su familia, y entonces es ahí donde Lenin da la orden de asesinar. Siguiendo con la familia Romanov, te hago una pregunta, Nicolás. ¿Qué hay de cierto sobre el papel de Rasputín y la influencia que tenía sobre la zarina? Bueno, ese es otro de los mitos, ¿no? Mito tipo hollywoodense. La zarina tenía una enfermedad que se llama hemofilia, que se transmite solamente a los hijos varones, no a las hijas mujeres. Y ella había tenido con el zar 4 hijas mujeres hasta que finalmente llegó el anhelado heredero, Alexis, y ella le transmitió la enfermedad de la hemofilia, que consiste en hemorragias externas e internas ante cualquier golpecito que pueden llevar a la muerte. Y el príncipe muchas veces estaba al borde de la muerte y no había manera, no se conocía cómo hacer para parar esas hemorragias. Y aparece un campesino falsamente llamado monje, que tenía un poder hipnótico y que podía detener esas hemorragias. Entonces, obviamente, una madre dispuesta a salvar a su hijo, obviamente lo acercó para tenerlo a mano, para poder curar, no curar, sino parar esas sangrías. Pero es absolutamente falso que él haya tenido ninguna importancia política. Eso fue usado por la corte, por los grandes aristócratas que odiaban al zar justamente por su vida cristiana, porque había suspendido los bailes, había suspendido muchos privilegios, estaba haciendo reformas en favor de los campesinos y lo odiaban. Entonces les vino bien inventar esa calumnia de que el que mandaba era Rasputin para debilitar la monarquía. Usaron a este hombre como ariete contra la monarquía. Pero es falso que él tuviera alguna influencia política, y yo lo demuestro en mi libro, porque pongo las recomendaciones de Rasputin. Sí, él hacía recomendaciones, y pongo al lado las resoluciones del zar, y casi nunca coincidían. De hecho, una de las recomendaciones de Rasputin por ahí quizás hasta hubiera salvado al trono, porque él decía que había que firmar en medio de la Primera Guerra Mundial una paz por separado. Pero el zar nunca iba a traicionar a sus aliados, porque era un hombre de palabra, y si estaban en el medio de una guerra no iba a firmar una paz por separado. Y justamente la guerra fue aprovechada por los bolcheviques para hacer ese golpe de mano. Leo otra pregunta de los comentarios. ¿Se puede contar un poco de cómo se siguió el conflicto con los Carapintadas? Bueno, cuando vuelven los combatientes de Malvinas y se instala la democracia, se hace el juicio a las juntas, empieza una persecución contra los que habían cumplido órdenes durante la guerra llamada sucia, ¿no? La guerra contra la subversión terrorista. Empiezan a perseguir a los que simplemente habían obedecido órdenes, y el generalato, una vez más, defecciona, no protege a sus hombres, no se hace cargo de las responsabilidades, y había un fuerte descontento contra el generalato. Este descontento va subiendo hasta que finalmente en el año 87, Rico, que ya era teniente coronel, se acuartela
justamente exigiendo la renuncia del generalato y que se ponga fin a esto de la persecución de los oficiales de bajo rango que solamente habían cumplido órdenes. Rico hace 2 levantamientos, consigue que se dicte esta ley del punto final y de la obediencia debida, pero lamentablemente hay que decirlo, había una competencia entre Rico y Zeneldín. Y como que Zeneldín no se quiso quedar atrás y también hace un levantamiento en Villa Martelli, que apenas dura un par de días, y después hace el otro levantamiento del 3 de diciembre del 90, donde él no participa. Esto es lo realmente sugestivo, porque él tenía prohibido hacer declaraciones políticas, y a sabiendas de eso hace declaraciones políticas, entonces lo mandan preso a un regimiento en el sur, pero preso en un regimiento no es estar preso realmente. Entonces le mandan a un oficial, José D'Angelo Rodríguez, para que lo traiga a Buenos Aires, porque se iba a hacer el levantamiento, y Zeneldín contesta que le dio su palabra al jefe de regimiento de que no se iba a escapar. Entonces el amotinamiento se produce sin Zeneldín, y muere gente. La consecuencia de los levantamientos carapintadas, que fueron una reacción contra el generalato, nunca fue un golpe, un intento golpista, como lo siguen vendiendo hasta el día de hoy. Nunca quisieron tomar el poder, ni mucho menos, pero las consecuencias fueron que, lamentablemente, el flanco nacionalista del ejército sufrió una purga terrible. Ustedes saben que en el ejército siempre hubo, digamos, 2 bandos, el liberal y el nacionalista, donde siempre llevaba la delantera el bando liberal. Los nacionalistas generalmente nunca ascendían por encima de teniente coronel y siempre dominaban a los liberales. Con la guerra de Malvinas y el fracaso del llamado proceso de organización nacional, donde justamente los que fracasaron tanto en el gobierno militar como en la guerra de Malvinas eran los generales liberales, era la gran oportunidad para que se pudieran abrir paso hacia la cima los oficiales nacionalistas. Y bueno, lamentablemente estos levantamientos carapintadas, una de las consecuencias que tuvieron que hubo una gran purga de oficiales nacionalistas que impidió una vez más que los representantes de ese pensamiento llegaran a los más altos cargos en el ejército. Bueno, aquí me están diciendo que ya vamos hace casi 1h15 de charla, así que yo les pediría que vayamos redondeando o vayamos haciendo las últimas preguntas, por favor, camaradas. Y yo más que pregunta, lo que quiero decirle al señor Casanseu es darle las gracias, ¿no?, por esa buena voluntad que tiene para responder toda clase de preguntas que le porque le han hecho preguntas muy variadas. Así que muy agradecido por todo el tiempo que nos está brindando. No, es un gusto, por favor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Así ya vayamos cerrando ya la charla, la reunión, por favor. Yo le quería preguntar a Nicolás una pregunta, que cuando terminó la guerra de Malvinas hubo un informe de un general llamado informe Rattenbach que no se aplicó, que realmente no sé por qué no se aplicó, que era juzgar a todo el ejército, a la marina y a la aeronáutica. Yo no sé por qué no se aplicó. Eso nunca quedó bien claro, porque es un informe bastante muy bien hecho, ¿eh? Así que no sé en qué quedó todo eso. Y la otra pregunta es que Perón, durante los gobiernos de Perón, él siempre trató de que haya una presencia argentina en las islas. Y después, con los años, ahí tuvimos una planta de combustible. Él decía de que había que ofrecerle cosas a los kelper de modo tal de atraerlos económicamente.
Pero después, con los años, de un día para el otro, Galtieri y Anaya decidieron tomar las islas. Que bueno, uno cuando está en el combate va, ¿viste? Pero eso es lo que me extraña a mí, esos cambios de política. Bueno, No sé si podés contestar algo de eso. primero y principal, los ingleses nunca van a entregar nada por las buenas. Olvidémonos, nos estuvieron boludeando durante 140 años, nunca nos iban a dar nada. Pero además acá lo fundamental es que no fueron Galtieri y Anaya los que desencadenaron la guerra. La desencadenaron y la buscaron los ingleses. Estos cayeron en la trampa de los ingleses. Sin esto no se puede entender Malvinas. Los militares del proceso no tuvieron el coraje de enfrentar al terrorismo marxista con la ley en la mano y a la luz del día y fusilarlos firmando condenas de muerte por los actos de asesinatos con bombas. No tuvieron ese coraje elemental. Iban a tener coraje para ir a una guerra contra toda la OTAN, pero ni en ningún sueño. Inglaterra necesitaba una provocación argentina, la buscó y la consiguió. Necesitaba lo que se dice en lenguaje diplomático un casus belli, porque en el siglo XX las únicas guerras políticamente correctas eran las de defensa, entonces había que mostrar al argentino como agresor. ¿Qué se hizo para eso? ¿Por qué se hizo? Lo comenté brevemente. Son países que planean para varias décadas en adelante. Estamos en el 82, plena Guerra Fría, no había bases en el Atlántico Sur de la OTAN, la última base había sido cerrada años atrás en Sudáfrica, tenían una, y necesitaban controlar el petróleo alrededor de las islas, el cruce interoceánico, porque una bomba o un buque encallado en el canal de Panamá no hay comunicación entre los dos océanos, y la proyección a la Antártida por el valor futuro de la Antártida del cual habíamos hablado. Entonces eran cuestiones geopolíticas y geoeconómicas que además se sumaban a un deseo personal de la Thatcher de remontar el bajísimo nivel de aprobación que tenía Inglaterra, y pensaba que con un paseo militar lo iba a conseguir. Y por otra parte, un factor muy importante, y es que la Armada británica estaba empezando a ser desguazada, porque las nuevas teorías militares decían que no hacen falta más buques grandes, sino submarinos misilísticos y lanchas rápidas. De hecho, habían puesto en venta sus portaaviones. Entonces, para el almirantazgo inglés, que iba a perder su enorme poder económico, político durante tantos siglos, qué mejor que una guerra a 12.000 kilómetros de distancia para mostrar que los buques grandes todavía son necesarios. Toda esa confluencia de factores llevó a que a través del Pentágono le hicieran un guiño a Galtieri y compañía de que se podía hacer un toco y me voy, pero no lastimar a nadie. Y después negociamos, repartimos el petróleo. Y entraron como caballos en eso, porque la orden que tenía el capitán Giacchino, y muere haciéndola cumplir, es que no solo no lastimara a un soldado inglés, no dañara la mampostería. A mí me contó el cabo enfermero que corre a auxiliar a Giacchino y también cae herido, que ellos le tiraban al techo y los ingleses le tiraban al cuerpo. ¿Qué pasó? Fue una trampa, y cuando Galtieri se da cuenta de que Estados Unidos no va a ser neutral, de que Inglaterra viene con todo, le dice a su ministro de defensa, Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Esta guerra la había planificado Inglaterra y con bastante antelación. Lo que pasa es que el cálculo erróneo fue pensar que iba a ser un paso militar y no que la aviación. Armó esa armada gigantesca de 114 buques en 2 semanas, cosa imposible de hacer. Un buque turístico transformado en un buque hospital en 2 semanas, imposible. Otro buque transformado en portador de helicópteros, etc. Inglaterra fue la agresora e Inglaterra nos vendió esta idea de que nosotros somos los que agredimos, y muchos argentinos hoy están diciendo, el 2 de abril cuando invadimos las islas, uno no puede invadir lo que es de uno, pero con esta acción psicológica de los ingleses, repetimos cosas que ellos nos han metido en la cabeza. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos que fue una guerra absurda, una loca aventura? Son términos exactos copiados de unos panfletos que los ingleses hicieron durante la guerra y que los leían las radios uruguayas, dirigiéndose a los soldados argentinos para que no sigan combatiendo y se rindan. Esos panfletos, yo reproduzco en mi libro uno de ellos, dice,
dejen esta loca aventura, no sigan con esta absurda aventura. Y así un montón de ideas, fuerzas falaces que nosotros nos hemos comido como chorlitos. Y yo tengo una pregunta. No había necesidad de, porque es lo que yo he leído, tampoco recuerdo dónde, la necesidad ya de recuperar las islas, porque si no se vencían los plazos para poder, de acuerdo a los tratados internacionales, para recuperar la soberanía sobre las islas. No, aparentemente ese es un mito, porque yo estuve investigando y no encontré absolutamente ningún documento que refrendara esto. Aparentemente eso no es cierto. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. La verdad es que ha sido una charla muy... Charlando con Nicolás Casanseo ha cubierto todas las expectativas por todos los temas que se han visto, desde Malvinas hasta la revolución bolchevique, la Rusia del zar. La verdad que solamente con vos, Nicolás, se puede hacer y pasar de estos temas a otro y hacerlo como si que estuviésemos todos reunidos tomando un café y conversando. Y la verdad que te agradecemos enormemente desde el Círculo Nacionalista de Santiago del Estero haber aceptado esta invitación. Realmente sos, y siempre lo voy a decir, el referente de la lucha contra la desmalvinización y también mostrarnos el camino, de algún modo, que tenemos que seguir nosotros los nacionalistas, de seguir en la lucha para recuperar nuestras islas. Yo estoy seguro que la vamos a recuperar. Pasarán generaciones, no sé, pero la vamos a recuperar a nuestras irredentes islas. Y lo que podamos hacer en el futuro va a depender de lo que vos haces ahora actualmente, siempre afincando esa semilla para que las generaciones venideras escuchen y lean con tus libros o con tus audios o vean los videos y todas estas situaciones que estamos viviendo para que ellos, los niños de hoy, sean los que recuperen Malvinas en el futuro. Y creo que ese es el objetivo de los nacionalistas también, difundir y seguir en la lucha por vencer la desmalvinización y hacer ver a los auténticos héroes de la patria y a quienes estuvieron, como vos, peleando día a día y llevando a la gente la realidad y la verdad de la guerra, ¿no? Te dejo las palabras finales, estimado Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer haber conversado con ustedes. Y bueno, tomo tus palabras, ¿no? De que no cejemos en sembrar. Es una gota en el océano por cualquier cosa que uno pueda hacer, pero vale, la gota ahora da la piedra. Así que sigamos sembrando patriotismo, sigamos contando la verdad. No necesitamos ningún relato nosotros. La verdad de Malvinas es tan rica y tan contundente que solo falta correr el velo que la oculta. Y si corremos el velo que la oculta, va a haber una ola de nacionalismo que va a explotar en el país. Yo estoy absolutamente convencido que un día va a haber malvinomanía en el país. Va a explotar el tema de Malvinas cuando logremos correr ese velo. Y ahí va a cambiar el destino del país. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Grande, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, camaradas. Gracias, Nicolás.